tenemos la página del Linoid que tenemos acá. Vamos con el grupo 1, ¿sí? Tenemos, el grupo 1 debía hablar de la introducción y sobre los parlamentos, que es el primer elemento importante dentro de la estructura externa del texto teatral, ¿ya? Entonces, por favor, empiece por favor de la introducción. ¿Qué podemos decir? Lo primerito ahí. ¿Qué podemos decir de esta parte? Daniel Ríos, veo que hay una información. Te escuchamos. Me tengo que ir un ratito porque mi papá vino Algo me decía. y el coronavirus, así que voy a irme un ratito. A ver, Daniel Ríos. Vale, profe. A ver, ¿cómo estábamos esa parte de la introducción? Por favor, lea qué ha puesto, explíquenos a qué se refiere esta parte. El texto teatral es también conocido como guión o libreto. Tiene como objetivo específico, me confundí. Ahí escribí mal, profe. Las necesarias para la representación teatral de una historia. ¿Ya? Bueno, aquí en esta parte tengan cuidado con lo que escriben. Ahí dice necesarias. Sí, por escribir tan al apuro, entonces está mal escrito. ¿Ya? Entonces, dice la otra parte. Algo importante de este texto teatral llamado guión. ¿Cuál es, Daniel? Que no está diseñado para ser leído. ¿Ya? ¿Qué más? No está diseñado, no está leído, para ser leído por el público, sino para como un guía de montaje para los actores y actrices y para los grupos teatrales. ¿Y a qué se refiere esta segunda parte? Que no está diseñado para el público, sino como guía de montaje. ¿Qué será? ¿A qué se refiere esto? Para que los que interpretan se guíen así como guión, no los guiones. O sea, para que sepan el diálogo. Ya. A ver, entonces la primera parte de este tema de la estructura del texto teatral, primero, sí, que se lo llama también un guión, sí, ahí nos dice guión o libreto, que tiene como objetivo, sí, la representación teatral de la historia, pero esto en base a los diálogos y todo lo que se presenta. Lo que tenemos ahí como aspecto importante, que en sí no está diseñado como lectura para el público, sino para el montaje, es decir, que cada uno de los personajes tiene lo que debe decir, lo que debe hacer dentro de la obra, sí, lo que debe hacer. Nosotros cuando realizamos la pieza de la lectura, teníamos esta parte de Edipo Rey, que cada uno era un personaje, tenía sus diálogos y todo. Entonces, toda esa parte está considerado como un guión, como un texto teatral, ¿ya? Que ayuda a que los personajes sepan qué hacer o qué decir dentro de la obra. Ya, esto como parte de la introducción está una parte importante. Miren, en esta que les indico, en este PDF que tenemos de Romeo y Julieta, sí que es una tragedia de William Shakespeare. En este caso nosotros tenemos, si ven ahí los personajes, todo eso es un guión. De igual manera, el guión que yo elaboré para Edipo Rey. Sí, si usted se acuerda y lo tenemos. ¿Listo? Entonces, así con esta información es lo que determina un guión. Ahora, este guión tiene dos partes, tanto una estructura externa como una estructura interna. La estructura externa, el primer punto importante son los parlamentos. ¿Y a qué se refiere, Sebastián, esto de los parlamentos? Son las palabras que se deben decir en una escena, siempre se acompañan del nombre del personaje. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí tenemos que los parlamentos, sí, son las palabras que se debe decir en cada escena, lo que cada uno le corresponde decir. Por ejemplo, usted le comparto pantalla para que vea. Aquí dice amiga, lectora, amiga. Acá abajo Romeo y Julieta. ¿Ya? Entonces, si puede observar, toda esa parte son las palabras, el diálogo que debe decir cada uno de los personajes. ¿Ya? Eso de aquí. ¿Ok? Pero este se clasifica en algunos, como por ejemplo, ¿cuáles? El monólogo es una expresión oral que solo una persona hace. Ya, en este caso del monólogo, ¿sí? Hemos escuchado sobre lo que es un monólogo, hemos visto monólogo, Sebastián. Sí. ¿Has escuchado algún monólogo o algo? Hicimos una vez un dibujo. ¿Perdón?
Hicimos una vez un dibujo. ¿Un dibujo? No, hicimos en la materia de dibujo. Ah, ya. Hicieron la materia de dibujo. Sí, esta parte del monólogo es una persona, mono, que significa uno, es una persona que está frente a un público. Esa persona puede hablar sobre un tema, hacer algún cómico, entonces empieza a hablar, empieza a decir, toma dos personajes, o depende, se adentra en el personaje de sean dos o tres personajes, según lo que él quiera decir. Pero es solo esa persona. Solo yo hablo para el resto y nada más. Ese es un monólogo, que es de uno. Mono, que significa uno. ¿Ya? Entonces, ahí está parte del monólogo. También, ¿qué encontramos ahí? Diálogo nos dice. ¿A qué se refiere esto? Es una expresión oral entre dos o más personas. ¿Ya? Esto en sí, esto de los diálogos es lo que ya vemos aquí, a lo que cada uno le corresponde hablar. Sí, estos diálogos, lo que tiene cada persona que decir. Monólogo, solo una persona frente a un público, pero en este caso de los diálogos ya está identificado lo que cada personaje debe decir. Y también tenemos ahí unos que se llaman acotaciones. ¿Sí? ¿Y qué son estas de las acotaciones? No se dice ahí apartes. ¿Qué es Es una aparte? hablada de los pensamientos y se lo hace en voz baja. Perdón, yo estaba mal. Los apartes, ¿qué son ahí? Sí, perdón, sí estaba bien, me confundí con el grupo 2. Son una expresión hablada de los pensamientos del personaje y se lo hace en voz baja para que el público lo escuche y los personajes demás no. Ya, esta parte es importante de los apartes, porque son expresiones, por ejemplo, yo tomo un personaje, sí, estoy en esas, y supuestamente me quedo así y según mis facciones, eso estaría pensando. El pensamiento puede tomarlo otra persona y decir en voz baja, ¿y ahora qué haré? ¿Sí? No lo digo yo, sino en otra voz que es supuestamente mi pensamiento. Esas son los apartes, ¿ya? Que son los pensamientos de la persona que está en escena en ese momento, ¿ya? Entonces, eso tomarlo en cuenta y en consideración. Que cuando el personaje está así, está hablando con el otro, ¿sí? Y tiene un pensamiento ahí que no lo digo yo, porque simplemente lo estoy pensando, entonces hay otro personaje, no otro personaje, una persona que ayuda en el cual hace las voces y todo, y ahí puede hacer como el pensamiento del personaje. Entonces habla en voz baja y dice estos apartes, ¿ya? Gracias. Entonces, del grupo 1, aquí nos faltó, Daniel, la parte general que decíamos de la estructura interna y la estructura externa. Te faltó ahí esa parte, Daniel. Solo me dices de lo que es el texto teatral, pero a una parte había ahí la estructura externa e interna, pero de forma muy general, que ahí es lo que íbamos a comenzar. ¿Listo? Me parece muy interesante este GIF. Sí, está muy bonito que se abre el telón y todo, me parece interesante. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con el grupo 2. ¿Ya? No sé quién empieza. Aquí tenemos las escenas, las acotaciones y los actos que son parte de la estructura externa también del texto teatral. ¿Sí? No sé quién empieza. Luz. Vamos, quien sea, que me pueda decir, por favor. Bueno, profe, yo empiezo. ¿Perdón? Yo empiezo. Ya, dale, vamos. Tenemos... Ya, a mí me tocó las acotaciones y o sea, las acotaciones son las instrucciones que le da el dramaturgo a los participantes para el montaje. Y sobre el carácter, la actitud, la decoración, la música, la iluminación, ya. Ah, y también, le puedo bajar un poquito, profe. Se escribe entre paréntesis, eso también era. Algo importante que nos dice ahí la última parte. Esto de aquí. Uh-huh. Esto de aquí. Sí, ¿Cómo se pero escribe esta parte de las acotaciones? se escribe entre paréntesis y cursiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el segundo elemento dentro de la estructura externa, ya vimos primero que son los parlamentos. Ahora vamos a esto de las acotaciones. Y primero, que son las instrucciones que da el director de la obra, ¿sí? El que hace el guión,
Pues, o sea, hay diferentes elementos ahí. Entonces, en la parte del guión está ahí que dice, por ejemplo, que llora o que sale de la escena o alguna cosa. Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, en esta página. Mire, entra Romeo, rodea una y otra vez a los actores, pero el muro es infranqueable. Desesperado, cae de rodillas, llora. ¿Sí? Entonces, aquí las acotaciones es lo que se pone dentro del guión, ¿sí? Con letra cursiva que lo puede observar usted, para diferenciar de los diálogos. Y aquí en esta parte ya menciona lo que debe hacer el personaje, ¿sí? Cómo debe actuar, si se pone de rodillas, si llora, si sale corriendo, si se pone de pie si estaba sentado y cosas así. Esto de las acotaciones nos sirve para el personaje que está, sí, que está interpretando en ese momento, saber qué hacer o qué actitud tomar, o poner cara de sorprendido, poner cara de triste, dependiendo de la situación de lo que se esté hablando. Y como ven aquí, desesperado cae de rodillas. Eso es lo que tendría que hacer la persona al momento que está dentro de la obra. Dice, llora. Entonces, todas estas acotaciones van en minúscula, perdón, en cursiva y entre paréntesis también. Bueno, en este caso no está, pero en la mayoría es entre paréntesis para que se diferencie de lo que tenemos acá, los diálogos. ¿Ya? Gracias, Isabela. Vamos a la siguiente persona. ¿De qué más hablamos aquí? Las escenas y los actos. ¿Qué podemos decir? ¿Puedo yo decir? Sí, la persona que haya tenido esta parte del tema. Vamos. Las escenas son las secuencias que forman cada acto. Las escenas se distinguen por la entrada o salida de un personaje o se producen por un cambio en especie en el escenario. Y cada acto consta de varias escenas. ¿Ya? Ok. Entonces, primero vamos a lo que son las acciones y de ahí vemos la diferencia porque no es lo mismo, ya vamos a ver por qué. Annelies, ¿qué podemos decir de las acciones? Los actos, secuencias en la que divide la obra, se distinguen por la caída del telón o que se apagan las luces del escenario. Ok. Entonces, aquí en esa parte, sí, de los actos, no es lo mismo que las escenas, por ejemplo. Puede haber unos 5 actos, pero puede haber unas 20 escenas. Entonces, en los actos, sí son las secuencias que se va dividiendo la obra. Y en cada acto pueden haber algunas escenas que está en un sitio determinado, está en un punto aquí, escena 1, escena 2, estamos por acá, ya estaba hablando con el papá, ahora vamos a la escena siguiente, que está hablando con la hermana, que está hablando con el novio. Entonces son varias escenas, pero de un mismo acto, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, porque no es lo mismo escena que acto. Ya eso tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración. No es lo mismo. Entonces, como les decía, si un acto puede tener varias escenas. Esa es la diferencia en sí. ¿Algo más que acotar de este grupo? También suelen corresponderse con el inicio, el desarrollo de la obra y el desenlace. Sí, y al final, por ejemplo, acá en nuestro PDF que tenemos, si cae la luz en la escena, se iluminan las niñas que dice aquí, ¿sí? Vemos acá al inicio tenemos una escena primera, ¿sí? Escena segunda y así, dependiendo que cae el telón, al inicio que se sube el telón y todas esas cuestiones es parte de los actos, ¿ya? Los actos y las escenas también, que no es lo mismo como lo habíamos mencionado, ¿ya? Muchas gracias a este grupo. Ahora vamos al grupo 3, que le ha tocado, ya esta parte vamos a la estructura interna, que se refiere a la acción, al tema y al tiempo. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿quién me indica cada una de las cosas que ha colocado? Por favor. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Sí, no sé la persona que, ¿cómo se hayan organizado? No sé la persona que quiere iniciar. A ver, entonces, la primera parte de cómo es la acción. Es la forma en que se desenvuelve un argumento teatral y la acción dramática es compleja, ya que utiliza varios elementos que producen cambios. ¿Ya? Entonces, lo que a mí
como les digo, me interesaba es que lo que usted puso aquí, el resumen es de lo que lea. Usted me está leyendo de lo que ya teníamos de información. Por eso pusimos aquí. Sí, como que lo que me leíste está un poco más completo de lo que podríamos ver ahí. Pero en sí, ¿qué es para ti la acción? ¿Qué podríamos decir de esta acción? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo la interpretas? De cómo pasan las cosas en la historia. ¿Ya? ¿Cómo pasan las cosas? Hay una secuencia de todo esto que sucede dentro de la obra, ¿ya? Y tiene relación con el argumento, ¿sí? Las acciones que se van dando y todo tiene que ver con el argumento. Y el argumento es el conjunto de todas estas acciones, ¿sí? Ya. También tenemos ahí el tema. ¿A qué se refiere el tema, Daniel? Dice, puede haber varios ejes con diferentes temáticas, pero en la mayoría de los casos suele ser un tema central preeminente. ¿Ya? Entonces es un tema central, predominante es la palabra ahí. No preeminente. Entonces no sé de dónde salió la palabra. Entonces ese es un tema central predominante. Puede ser, por ejemplo, dependiendo de la obra, y ustedes ya lo realizaron, esta consulta sobre la obra que le tocó, sea de tragedia, sea de comedia. Entonces, todo se basa a un tema central. ¿Cuál es? Es una tragedia porque hay muerte. En el caso de Edipo Rey, es una tragedia porque se cumplió lo que tenía que cumplirse, cuestiones del destino. Es el tema, ¿sí? El cumplimiento del destino y la fatalidad de lo que conllevó a eso. ¿Sí? Ese es el tema que envuelve toda la obra, y cada obra tiene su tema. Eso es lo que envuelve a la historia, a la obra, ¿ya? Y de ahí tenemos también la parte del tiempo, ¿sí? Que tenemos de dos maneras. Podemos ubicar el tiempo. ¿Y cuáles son estas dos maneras, Emilia? El tiempo en que ocurre la obra dramática, el tiempo en que se toma toda la obra en realizarse y acabarse, y el tiempo o la época en que ocurre la acción. ¿Ya? Ok. Entonces ahí lo que tenemos del tiempo, en el tiempo que ocurre la acción en cuanto a desenvolverse en un escenario. Y la otra, que es el tiempo de la época en la cual se está dando a conocer esa obra. ¿Sí? Dependiendo del tema, Romeo y Julieta es una tragedia de hace mucho tiempo. Entonces, en un tiempo determinado tenemos ese tiempo de esa obra. ¿Ya? Listo. Entonces, el grupo 3. Ahora vamos al último grupo, por favor, que va a hablar sobre el conflicto, el lenguaje literario y el argumento. No sé cuál de las dos personas quiere iniciar. Vamos. ¿Quién inicia del último grupo? Espere, profe. ¿Perdón? Espérenme un rato, yo le digo a Juan Diego. Ya le digo a Juan Diego, y él no estará ahí conectado. No sé si me escuchas, Juan Diego. ¿Estás por ahí? Así, ¿qué cosa, profe? Perdón, se me está lagueando un poco. Ya. Ajá, Entonces ya les toca exponer a ustedes sobre su tema, qué han hecho, a qué se refiere, cómo se han dividido la información para que pueda constar ahí. ¿Empezamos contigo o con Julián? Conmigo. A ver, vamos, ¿qué nos puedes decir? El conflicto se puede dar entre dos personas espere. Ya, se puede en la sociedad, en los sentimientos opuestos, ya. ¿Ya? De ahí es Entonces, el... Hable, profe. ya. El conflicto, si por ejemplo en Edipo Rey, ¿cuál será el conflicto ahí? Que se casó con la mamá. ¿Ya? Dice, pero Con entre los papá. personajes, de ahí, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿En qué personajes entonces sería esta parte? O sea, como, profe. Porque dice, el conflicto puede darse entre dos personajes en la sociedad, en los sentimientos opuestos, ¿sí? Entonces, el conflicto que se da, ¿entre qué personajes sería? En Edipo Rey entre
él y su mamá. Entre... Ya no se acuerda. No, yo no, la verdad. Entre Yocasta, que era su madre y que se casaron él sin saberlo, sí, pero Yo se por eso, quiere profe, decir yo puse sí. de ejemplo eso, justo. Sí, sí, dijo el Julio. Ya. A ver, ahí dice, se casó con su madre y mató a su padre, por ejemplo. Ah, ya, ok. Sí, sí está bien. Ahora, ¿qué más podemos decir? El lenguaje y el argumento. ¿Quién? Lenguaje literario. En los parlamentos se corresponde con el lenguaje hablando y con registro de la lengua particular. El texto de las acotaciones puede ser más explicativo, literario o poético a la elección del autor. ¿Ya? Entonces, esto del lenguaje quiere decir el tipo de lenguaje dentro de los niveles de la lengua, ¿cómo lo utilizamos? Dentro de si es una obra como de Romeo y Julieta, es una obra en la cual requiere un lenguaje bastante poético, literario, entonces ahí se puede colocar esta información. Pero en el caso, digamos, de Edipo Rey, sí es simplemente normal, una explicación sobre los actos, las escenas en sí, pero sin mayor asunto de ser poético, como lo diríamos con Romeo y Julieta. ¿Ya? ¿Qué más decimos? ¿Qué son los argumentos? ¿Qué es el argumento o la trama? Julián. A ver, el argumento o la trama es la relación de acontecimientos que se llegan a conocer gracias a los personajes. Ya. Y en esa parte, sí, ¿se acuerdan lo que realizamos la actividad anterior? Que yo les daba a cada uno una obra, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿cómo decimos que es el argumento? ¿Sí? ¿Qué decíamos que era el argumento? Y que yo les explicaba en ese momento. ¿Qué, profe? Perdón. O sea, tú me dices ahí que el argumento es la relación de acontecimientos que se llegan a conocer gracias a los personajes. Ya, tenemos ahí. Pero en pocas palabras, ¿qué se diría? ¿A qué se refiere esto del argumento? O sea que mediante los hechos del cuento, de la obra, se van dando a conocer. Claro, o sea, pero sí, me estás diciendo lo mismo que está ahí puesto. Pero yo diría que el argumento, la trama de la obra, o sea, se refiere a una pequeña, digamos, síntesis de todos los personajes, un pequeño resumen de todo lo que tiene que ver, personajes, las acciones que se dan dentro de toda la obra. Eso yo les decía cuando realizamos el anterior trabajo, que cuando les di las obras y los autores y los autores con sus obras. Entonces a cada uno tenía. Le dije que vaya y revise en los argumentos. Y en el argumento, la trama le sale ahí, le salía toda la información. Y eso lo podemos considerar como un resumen de la obra que sintetiza las acciones más importantes y los personajes que realizan cada uno de estas acciones. ¿Ya? Listo. Muy bien. Bueno,